Bueno, al principio hablábamos de qué era la ficción. ¿Se acuerdan que estuvimos conversando cuando iniciamos el taller de ficción? Y a mí me gustaría contar que tengo una autora muy particular, que para mí es una de las más importantes de las autoras americanas, que es Flannery O'Connor, y que ella tiene una forma interesante de definir los alcances de la ficción y me gustaría comenzar esta aula abierta con ella. Flannery nos dice que un escritor, cuando habla sobre el tema de la ficción, sobre qué es ser escritor, siempre produce malos entendidos y confusiones, porque primero tiene que saber de qué quiere hablar. No es cuestión de sentarse y escribir, hay que saber qué quiere uno decir. Por supuesto que uno como escritor no es tan inocente como parece, Flannery no lo era. Sabía que había muy poca gente que estaba interesada en escribir y mucha menos gente interesada en escribir bien. Y acá es donde yo me siento absolutamente orgullosa de este taller, porque me encontré con alumnos realmente interesados en escribir bien, que hacían posible que la corrección no fuera un acto de compulsión y de pelea entre la coordinación o la corrección de taller y la persona que escribió, sino un acto común donde ambos sabíamos que lo que teníamos que hacer era pulir el texto para que sea el mejor texto posible, para que ustedes produjeran el mejor texto posible. En esta cuestión de edición después pasamos por las herramientas necesarias. Es como un rejunte de lo que es un apuntecito de lo que fuimos viendo en taller. Ustedes ya lo saben. Y entonces hablamos de la metáfora, del tiempo, del espacio, de la distancia, de los tipos de narradores, de las elipsis, de la hipérbole. Pero nada de eso es lo que el lector percibe o el oyente en el día de hoy. Ellos van a escuchar cómo ustedes cuentan historias. Como yo estoy muy orgullosa de las historias que se contaron en este taller, los protagonistas de la clase abierta de hoy van a ser mis alumnos. María Orsini, Alejandra Fernández, Ignacio Cerejido, que acaba de presentar su primer libro, Desquiciados, un libro de cuentos que aprovecho para que todo el mundo compre. Joaquín Hermoso, que espero que pronto saque una colección de cuentos maravillosos que hablen de ese interior al que él pertenece. Alejandra, sabes que creo que tenés que dedicarte a policiales. María Cristina Yáñez, además una colega en gestión cultural que está haciendo unos primeros pasos en la escritura que resultan cada vez más atractivos porque tiene una forma cadenciosa y amorosa de decir que ustedes van a oír dentro de poco. Creo que me olvidé de ninguno de los que están presentes. También compartió nuestro taller Mercedes Susa, que está en Mendoza en este momento y que no sabía si iba a poder conectarse, pero hubiera sido muy interesante porque tenía una voz naif que la diferenciaba del resto de los compañeros, y Verónica, que está atravesando una situación familiar de salud. Para dar inicio a esta lectura, voy a, como sé que es la más desprejuiciada, o al menos así la creo, le voy a decir a María que comparta su primer texto que ella haya elegido y que nos enriquezca con su voz. Bueno, se llama Pájaros en la boca. El marido llega silenciosamente, las ventanas abiertas de par en par, y Marta pulula por la casa como una laucha. El niño balbucea en la cuna. El hombre lo alza y lo besa. Mira a la mujer que va de acá para allá haciendo las cosas. ¿Qué hacen las ventanas abiertas? No es verano aún, murmuró. La sigue con los ojos. Las mujeres no hablan, ¿entendido?
Es un descampado. Solamente hay un árbol, la casa y los vientos. Los pájaros entran por una ventana y salen por la otra. Se los escucha piar en sus correrías haciendo nidos. Marta le da el pecho al niño y meciéndolo queda dormido. Ven, mujer, a la cama, llama el hombre. Se acuesta a su lado, acurrucada, dándole la espalda. El hombre saca su sexo y empieza a penetrarla. Ella es de piel oscura y blanda. El hombre se va calentando mientras Marta gime y pía como un pájaro. Le tapa la boca con una mano, con la otra le aprieta los pechos con leche, un gruñido sordo y acaba. Es la mañana siguiente. El marido se va. Ella sale de la cama, camina dificultosa con las patas finitas entre la cola y el niño en la cuna canta. El niño en la cuna llora. Marta abre las ventanas. Junto con el sol y el viento entran y salen los pájaros como en casa. El pecho de la madre sabe a miel, los envuelve los vuelos, los ojos iluminados. Dos cotorritas juguetonas le entran por la boca picoteándose. Ella las deja hacer. Revolotean en el estómago, siente los píos y arrullos. El niño vuelve a dormirse. Lo pone en la cuna, acomoda la casa, limpia los restos del hombre, sale afuera y mira al árbol inmenso. Ve la escalera del hombre apoyada, esconde la cola, a saltitos, con el cuerpo blando, sube los peldaños. El hombre llega al final de la tarde. Agita la cabeza en desacuerdo al ver las ventanas abiertas. El niño duerme en la cuna. Marta llamó. Gracias, María. Cierto, las mujeres... Sigue. Marta llamó. Cierto, las mujeres no hablan. Busca y busca por toda la casa, aunque es escurridiza, siempre la encuentra. Sale. El árbol con la escalera le parece un fantasma. Escucha el cotorreo y se acerca. En la última rama la ve dormida y rígida. De la boca abierta salen y entran pájaros. Sus pechitos de leche y su colita llena de hormigas. Mujeres, exclama, agitando la cabeza. Entra a la casa y cierra las ventanas. Genial, María. Alejandra, ¿querés seguir? ¿Se fue Ale? Bueno, Joaquín, que te veo, seguís vos. Listo. ¿Cualquiera? Sí, cualquiera. Perfecto. ¿Se escucha bien? Perfecto. Listo, arranco. Bueno, el cuento este tiene dos nombres. Dale. O Casa Deshabitada o El final de la primavera se llama. No sé cuánto tiempo llevaba deshabitada la casa o si estaba habitada de cierto modo casi imperceptible, pero al llegar sentimos que nos esperaba. No sé si la elegimos o nos eligió, porque desde que atravesamos la puerta sentimos que hubo un pacto tácito. Ella nos permitiría dar el salto a esa otra dimensión que anhelábamos y con tanto camino desandado, primero en solitario y luego de la mano hasta llegar allí. A cambio, solo nos pedía recuperar su esplendor, el de alguna de sus tantas épocas doradas. Fue fácil llevar adelante el acuerdo. De a poco la casa reverdecía junto a las hortensias y los malbones del patio, y nosotros nos sentíamos como los zorzales que trinan en las mañanas, como el picaflor que revolotea las lavandas por la tarde. Aquel lejano pacto entre la casa y nosotros era como las leyes fundamentales que nos estructuran la vida. Un día nos despertamos y las paredes de la casa se habían agrietado. Nos asustamos mucho. Con el tiempo, las hortensias, los malbones y las lavandas se fueron apagando. Ya no venían ni los zorzales ni el picaflor. El techo comenzó a estar cada vez más cerca. Las plantas no recuperaron el verde jamás. A veces creo que la primavera no llega a esta parte del pueblo. Es como vivir un verano sofocante, húmedo, difícil de respirar. Eso marcó el final de la primavera para este barrio y para todo el pueblo. De a poco, la casa se fue llenando de una rara bruma. Apareció por debajo de la puerta de calle y sin darnos tiempo a nada,
comenzó a fluir a través de las grietas de las paredes. Nos invadió y de a momentos nos cortaba la respiración. Lo espeso de la niebla nos volvió prisioneros en nuestra casa hasta que terminó por ahogarnos. Casi yéndonos, sabemos que acá dejamos nuestros mejores años, que nuestra vida se transformó, que nos invadió una felicidad que ni en el más optimista de nuestros sueños pudimos imaginar que existía. También sabemos que esta casa ya nunca volverá a estar deshabitada. Habiendo cumplido el pacto, pero con el desgarrador saber de que el tiempo siempre corto es menor a lo que uno quisiera, hoy me cuesta estar acá. No sé si las banderolas están cada vez más altas o yo más acurrucado al fondo del aljibe. Me siento una de las vigas que sostiene el techo de la galería. Hoy busco una nueva casa donde pasar el tiempo, ya no para habitar, pues quien está deshabitado soy yo. Impresionante, es el texto, uno de los textos que más me gusta de los que produjiste taller. Claro. Hay alguien, hace un eco, ¿no? Algo así. Fíjense que alguien hace eco. Es muy importante comentarles a los oyentes que trabajamos la extrañeza en este taller y que por eso van a ver textos que están originados en algunos cuentos de Samantha Schweblin o de Pablo Coan o autores argentinos que trabajan la extrañeza. Antes de dar paso a Ignacio, que va a ser el próximo, les voy a leer un párrafo de uno de los cuentos leídos que es En la estepa de Samantha Schweblin. No es fácil la vida en la estepa. Cualquier sitio se encuentra a horas de distancia y no hay otra cosa más para ver que esta gran mata de arbustos secos. Nuestra casa está a varios kilómetros del pueblo, pero está bien. Es cómoda y tiene lo que necesitamos. Paul va al pueblo 3 veces por semana. Envía a las revistas de agro sus notas sobre insectos e insecticidas y hace las compras siguiendo las listas que preparo. En estas horas en las que él no está, llevo adelante una serie de actividades que prefiero hacer sola. Creo que a Paul no le gustaría saber sobre eso, pero cuando uno está desesperado, cuando se ha llegado al límite, como nosotros, entonces las soluciones más simples, las velas, los inciensos y cualquier consejo de revista, parecen opciones razonables. Esto es Samantha Schweblin, una gran autora argentina, una autora que nos permitió con los cuentos que leímos, disparadores como Pájaros en la boca o La casa vacía de Joaquín. Por eso hice pie en este pequeño párrafo. Y ahora continuamos con Ignacio. ¿Qué quieres, Nacho? Bueno, voy a leer uno que tiene 2 partes. Muy bien. Por la eternidad. El cielo se partía en pedazos aquella mañana. Los rayos de sol apenas podían filtrarse por el denso horizonte, creando un ambiente apocalíptico. La neblina rojiza avanzaba desde el ventanal de su habitación. Se levantó de la cama despacio, un poco tembloroso. Abrió las cortinas y observó en silencio, cuando un rayo le iluminó la cara. 1, 2, 3, contó en voz alta hasta que le interrumpió el estruendo. Se estremeció. Un viejo recuerdo tomó posesión de sus pensamientos. Se levantó la manga derecha de la remera. La cicatriz que se extendía desde el pliegue del codo hasta la muñeca se dejó ver por sus ojos vidriosos. Anto, balbuceó, perdóname. La habitación se encendió en blanco otra vez. A los 2 segundos, el trueno interrumpió el sonido de la lluvia. Se vistió con una camisa blanca y un suéter negro, jean y zapatos. El disfraz de siempre. Caminó hacia la cocina donde se preparó una infusión con tostadas. Pensó en lo tonto que había sido, por inocencia o por miedo, había traicionado a la persona que amaba, y por la que más era amado. La soledad pesa el doble cuando uno se la gana. Ya no tenía sentido cruzarse en que la naturaleza humana incita a cometer errores, porque sentía que su vida entera era un error. De niño debió jugar con los chicos del barrio, de adolescente debió presenciar las clases de la secundaria, a los 20 debió anotarse en una universidad. Las reuniones en esa iglesia abandonada fueron un error, Antonia también. Pero en esa vida equivocada también se equivocó. Ya pagué mis errores, dijo para convencerse. Había superado el encierro en el manicomio, aprendido a ser realista. Aún así, algo no lo dejaba tranquilo. El líquido de la taza tembló, la lámpara comenzó a balancearse, la mesa se movió.
al mismo tiempo que un estruendo invadió toda la sala. Las luces bajaron su tensión. Si ese rayo no cayó en su techo, lo hizo cerca. Antonia, ¿sos vos? ¿Acaso esperaba una respuesta? Era estúpido. Cuando le contó al juez el rollo de vita post-mortem, le redujo la condena a 5 años. Ahí mismo en el juzgado le pusieron el chaleco de fuerza. Claro que era una locura, pero no se sentía mejor sabiéndolo. De hecho, algo le decía que su amada seguía dando vueltas por las calles de la ciudad, por más que su cuerpo terrenal esté en un cajón, bajo tierra, acaso buscándolo. Agarró el paraguas y salió. El viento húmedo lo obligó a entrecerrar los ojos. Le recordó al que soplaba aquella noche en el cementerio, hace 7 años. La última vez que la vio, la última vez que la sintió. Sentado frente a ese pozo, ella le rodeó el rostro con las manos y lo miró a los ojos. Incluso en la penumbra rodeada por esa neblina pastosa, estaba inmutable, segura, preciosa. No temas, dijo, no hay nada que temer. Mi vida no espera lo mejor. Te amo, fue lo único que pudo formular su boca sollozando. Ella, sentada a la derecha, le tomó la mano con la izquierda, con la otra desenfundó su navaja. Lo miró y esperó. No necesitó hacer ninguna mueca, ella conocía el procedimiento. Tomó su navaja, idéntica a la de ella. Estuvieron un rato así, esperando, sintiendo momentos, disfrutando la paz, la víspera del final. Tras haber caminado un par de cuadras, llegó a la estación de tren. El nuevo sistema evitaba la cola para sacar ticket. Era cuestión de apoyar su tarjeta en el motor para que se destrabara la rueda que le impedía el paso. Lo mejor del sistema no era la eficacia, sino evitar la interacción con la gente. Podría caminar tranquilo con sus pensamientos, imaginando que Antonia sería tomada en su mano. Anto, le confesó, antes de ejecutar el plan que los reunía entre las lápidas. Tengo miedo de fallar y de que nunca te vuelva a ver, eso temo. No pierdas la fe, no nos vamos a separar en ningún momento, vamos a pasar la puerta juntos de la mano. Quiero vivir la eternidad con vos. La observó esperanzado y enamorado. Accedió a todo, tuvo fe. Se lo confirmó con ese último beso. Apoyó sus labios en los de ella y los entreabrió apenas. Ella se lo devolvió y se alejó. Se miraron, levantaron las navajas y la clavaron en el antebrazo del otro. Ella soltó un gemido, él se mordió la lengua. Los dos lagrimearon. Las manos entrelazadas se comenzaron a llenar de sangre, los líquidos se unían en las palmas y caían al suelo como uno solo. Miraron al cielo, faltaba el remate. Cerraron los ojos, Antonia se clavó la navaja en el cuello y abrió su garganta de par en par. Cuando su fuerza se agotó, soltó la mano de su amado y cayó hacia adelante, en el pozo. Él se dio cuenta, cuando ella dejó de apretar, que había completado el proceso. Pero su navaja se frenó antes de la nuez. No pudo, fue cobarde. Miró el cuerpo retorcido de su amada y se desesperó. Sintió su brazo abierto, soltó la navaja y se lo agarró. Una especie de mareo le empezó a afectar la cabeza. Se sacó la remera y la enredó en el antebrazo. A partir de ese momento su memoria se perdió en la oscuridad. El tren ya estaba por llegar, lo podía sentir. El repiqueteo se escuchaba. Abrumado por llegar al final de ese recuerdo atormentador, levantó la cabeza. Del otro lado de las vías pudo notar la silueta de una mujer. Nunca había visto tal cosa, era como una sombra, pero no estaba reflejada en la superficie, sino en el aire, como si de materia se tratara. No pudo notar detalles, era todo al mismo tono, aunque su movimiento fue indiscutible. Levantó el brazo y movió la mano. La sorpresa no lo hizo trastabillar y chocar con un hombre parado a su lado. Antes de la queja le pidió disculpas repetidas veces y se corrió unos metros. El tren se escuchaba cada vez más fuerte. Del otro lado la silueta desapareció. Torció el cuello en varias direcciones, sentía que lo observaba. De hecho, algunas personas que estaban en el tren lo miraban como si estuviera loco. El repiqueteo se acercaba y la gente comenzó a asomarse. En ese momento sintió algo helado que le tocaba el hombro, como si le apoyaran una bolsa de hielo. Se dio vuelta nervioso. Unos ojos completamente blancos lo miraban. El rostro que los rodeaba era negro ceniza y se le notaban escamas de una textura parecida a papel de diario. El cuello que sostenía esa cara estaba cortado de par en par. Antes de retroceder asustado y resbalar, antes de caer a las vías y ser descuartizado por la máquina, se escuchó un susurro que decía, te amo. Grande, Nacho. Bueno, nos vas a leer después la segunda parte, ¿no es cierto? De esta... Esa te gusta más. Que es casi una nueva historia, son los Romeo y Julieta de la modernidad. Me gusta mucho esto, que ya van a ver cuando lean la segunda parte, tiene una distopía, tiene algo de ida y vuelta en el tiempo, hay un flashback, es muy interesante el trabajo que hizo Ignacio. Sí.
taller. Hay muchos saltos temporales. Bueno, yo soy un poco fan de él. Hay muchos saltos de tiempo, pero mucho de lo que él dijo en esta parte de su historia tiene el argumento en la otra, que oiremos en un rato, así que no se lo olviden. Vamos a pasar a Alejandra Fernández de Chacabuco. Te oímos, Alejandra. Bueno, yo voy a empezar con la más cortita. Y bueno, sí, el de Nacho fue el Romeo y Julieta de la modernidad, y este tiene algo de la Edad Media, porque nada que ver. Pero, se llama Química y Alquimia. Con la última gota de alcohol se durmió. Ahora se encontraba ebria bajo el puente de Carlos, en Praga, esa magnética ciudad medieval. No estaba sola. Él la abrigó con una suave manta de tejido checo. Juntos cruzaron el puente y se dirigieron a la modesta pensión Barisnik que él ocupaba. Entraron en la habitación iluminada por una vela encendida y un fuerte pero agradable aroma a lavanda, almizcle mezclado con tabasco, la despabilaron. Él le quitó la manta, la dejó caer a los pies de la cama y empezó a sacarle el vestido. Ella alcanzó a ver que todas las paredes de la habitación estaban revestidas de pinturas impresionistas. También había frascos de cristal con etiquetas prolijamente ordenados en estantes y demasiados libros. Él era un alquimista seductor y, de acuerdo a su ropaje, parecía proceder de la Edad Media. Ella, en cambio, solo conocía el principio exacto de acción y reacción. Él comenzó a mezclar pócimas con pizcas, gramos y excesos para transformarla. Lo hizo de afuera hacia adentro, con caricias, juegos eróticos, palabras y frases que la hicieron reír, emocionarse y llorar. Hubo fuego, agua, aire, olor a tierra y otros elementos. Apareció una fuerza de gravedad diferente, más liviana, como si un agujero negro se estuviera tragando el universo entero, en el que ellos flotaban paralelos. Allí estaban sus cuerpos unidos con aromas y todo era culto, como su ciencia. Solo al mirarse presentían algo. La metamorfosis duró un tiempo sin tiempo. No había lugar fijo. A veces solo sucedía en noches de verano con olor a tierra, con olor a pasto y tierra mojada, y a la luz de la luna, que de vez en cuando se escondía cómplice. Otras ocurrían en la pensión medieval de Praga, a oscuras y en silencio. La alquimia terminó, y entonces él, desde su existencia, la observó callado, mientras ella, blanca y brillante, se quedó con su magia, sabiendo que para regresar tenía que volver a emborracharse. Terminó. Solo tenés el micrófono apagado. Apagado, sí. Gracias. Lo apagué, no haga ruido y me olvidé. Yo tampoco te veo. Bueno, que no es del medioevo, sino... ¿No me ves? Pero tengo la cámara prendida. Ahora te vemos. Yo no te veo. Te veo, yo te veo. Sí, sí. Bueno, está medio loco el tema internet. Espero que se acomode. Decía que no es del medioevo, Ale, sino que es un poco más sofisticado, ¿no? Estamos en una sofisticación histórica y que también nos lleva a lo soñado y a lo deseado con aquello que ocurre realmente y está jugando con realidades paralelas, muy interesantes. No quiero dejar pasar esto, que lo que más hicimos en este taller fue respetar las voces propias. Y esto hace posible que ustedes escuchen una riqueza, una variedad de decires
porque no se impuso una voz en el taller, cada uno trabajó sobre la propia. Y eso es muy importante cuando trabajamos en equipo o en grupo, porque no tenemos por qué quedarnos en una cuestión unívoca. La diversidad siempre es más interesante. Y ahora, habiendo dicho este pequeño parrafito, vamos a cerrar con la primera vuelta con María Cristina Yáñez. Buenas tardes. Hola. Ahí. Se llama Pájaros en la boca. Aquella mañana, Sara se sentía rara. Algunas veces había tenido la misma sensación en el instante de abrir los ojos, como si entrara un aire pastoso a sus pulmones que le aprisionaba el estado de ánimo. El día transcurría en cámara lenta. Sentada y con el codo apoyado en la mesa, sostenía una tostada entre sus dedos sin llegar a llevársela a la boca. Sus pensamientos navegaban en la misma pastosidad. Su mirada fija en la tostada la hizo reflexionar sobre si la había untado con la mermelada de durazno que había preparado hace unos días. Sin proponérselo, la vista comenzó a focalizar la ventana que estaba enfrente. Aunque ella no lo supiera, fue el sonido de las risas de los niños en el jardín que la condujeron a ese alto reflejo. Ahí estaban dos niños pequeños correteando mientras jugaban alegremente. ¿Quiénes son esos niños? Fue su primera reacción, y enseguida se obligó a recordar que eran sus hijos. Los sentía lejanos, como salidos de un sueño que no merecía. Automáticamente se tocó el vientre y volvió el dolor lacerante. Los recuerdos eran demasiado fuertes para ser afrontados en días como estos. Ella necesitaba momentos en soledad. Transcurrieron muchos años hasta que pudo permitirse una oportunidad de volver a vivir. Como sonámbula, había desempeñado las tareas mínimas que le permitían seguir respirando. Ni la ayuda de profesionales había logrado erradicar el sentido de culpa por algo que estuvo más allá de sus facultades. Nada reviviría a Sara. Solo por un hecho fortuito del destino, ella comenzó a desentumecerse. Conoció a otra persona igual de herida, también sin posibilidad de autoperdón. Aunque fueran distintas las causas del sinsabor, los unía ese sentido de culpa que nadie puede curar ni quitar. Ella primero se negó, pero él fue persistente en lo que veía como una oportunidad de crear un mundo posible para ambos. Así fue como esos pegajosos días se fueron espaciando. Yo no quería desaparecer de los recuerdos de Sara. Sabía que era necesario, pero ahí estaba, moviéndome en sus entrañas, aprovechando sus días pastosos. Sentía como el sonido de mi voz se iba apagando en su interior, mientras que las otras voces cobraban cada vez más fuerza. Sara continuaba presionando su vientre con fuerza, y yo ya me sentía muy débil, así que decidí liberarla, porque ambas debíamos tener paz. Tenía que salir de ahí dentro, así que pensé en ser aquellos pájaros con los que solíamos jugar cuando yo era solo una chiquita, y nuestro mundo era otro. Comencé a salir de su boca en forma de cientos de pájaros de colores porque quise brindarle una gran despedida, una de agradecimiento. Ella aún no lo sabía, pero había hecho todo lo que estaba a su alcance para evitar los acontecimientos que la marcaron. Fin. Gracias, Cristina. ¿Cómo trabajaste en esa historia? Qué lindo es verla terminada, oírla en realidad más que verla. Yo la vi hoy, pero oírla. Gracias, gracias. Hay un gran avance en vos y quiero marcarlo. Antes de pasar a la segunda vuelta, vamos a recordar un poquito que leímos a John Cheever, a Flannery O'Connor, a Don DeLillo, a Pablo Cohen, a Samantha Schweblin, a Mariana Enríquez, háganme acordar si se me pierde alguno, a Roberto Bolaño, que ahora les voy a leer un pedacito, a
Bioy Casares, Cortázar, Borges. Hemos pasado por una serie de autores que nos llevaron y nos trajeron en el tiempo, como han viajado también ustedes con sus textos. Así que yo lo disfruté mucho, espero que también haya sido un disfrute. Ya vamos a hacer una charlita al final sobre lo que piensa cada uno de ustedes sobre el taller. Antes de la segunda vuelta, este libraco, que es 2666, la obra final póstuma de Roberto Bolaño. ¿Se escucha? Porque yo me escucho con un eco. Sí, no. Es una obra muy interesante porque cuenta muchas historias en una, todas girando a través de un supuesto gran escritor, Archimboldi, que nadie conoce. Y un montón de investigadores lingüísticos del mundo piensan en Archimboldi, pero también suceden crímenes, muertes, y yo en un pequeño párrafo quiero mostrarles cómo escribía Roberto Bolaño, un chileno que vivió en México y para mí es el mejor escritor que leí. Incluso mi página web se llama escribirnoesnormal.net en honor a su frase, una frase de Roberto Bolaño, que decía eso, que escribir no era normal. El párrafo de este libro es breve y dice: a mediados de febrero, en un callejón del centro de Santa Teresa, unos basureros encontraron a otra mujer muerta. Tenía alrededor de 30 años y vestía una falda negra y una blusa blanca escotada. Había sido asesinada a cuchilladas, aunque en el rostro y el abdomen se apreciaron las contusiones de numerosos golpes. En el bolso se halló un billete de autobús para Tucson, que salía esa mañana a las 9 y que la mujer ya no iba a tomar. También se encontró un pintalabios, polvos, rímel, unos pañuelos de papel, una cajetilla de cigarrillos a medias y un paquete de condones. No tenía pasaporte, ni agenda, ni nada que pudiera identificarla. Tampoco llevaba fuego. Esto es Roberto Bolaños. Nos cuenta una historia con objetos, sin adjetivos. Y con este nivel alto volvemos a María Orsini, de Chacabuco, Arquea Plaza, y ahora escritora. No se escucha, María, abre tu micrófono. Ella se fue por las calles de tierra, contorneando los bordes del pueblo. El cuerpo gris, dando saltitos entre los charcos, traspasando el límite entre la vida y la muerte. Siguió andando por el aire cuando se acabaron los caminos. Con el morral en la espalda sorteaba laberintos de juncos erguidos, flotando gozosa en fuga, entre lirios que giraban sus cabezas amarillas como sin querer. Los resbaladizos musgos dejaron atrás los montes, el olor metálico a estruendos, las cañitas voladoras enloquecidas, la música, la fiesta, los vinos. Enterrados los pies en el barro, siguió adentrándose, rompiendo la siembra, incrustada la línea horizontal en la mirada para perder la ciudad presurosa. El cuerpo cortado de cielo se dejó llevar, desapareciendo en un punto entre celeste y verde. Los ojos ciegos en una huida sin miedo, sin hambre, la boca afiebrada, la cabeza enferma. Se inclinó sobre el surco para tomar el agua retenida de las lluvias en cuclillas. Irse igual que los pájaros, para hacer lo mismo. Girar sobre el campo, respirando inmensidad, la cabeza turbada de hastío, el pelo rubio confundido con el trigo, para hacer lo mismo. Respondiendo la siembra,
sin asomo de piedad, sin memoria, estremecida, triturada, para hacer lo mismo. Se fue sacando la ropa hasta quedar desnuda, sentada en la hierba, tocándose el cuerpo y tocando la tierra, con manos gigantes en paletas de colores, en ríos de venas azules, tiró las prendas. Los caballos de los campos cercanos se fueron acercando silenciosos. Ella sintió la lentitud de los músculos teñidos de sudor y polvo, estirándose en los verdes, los ojos cerrados, las bocas de los caballos aliviando la piel, mojando la boca seca, y la oscuridad amiga metiéndose en los bichos de la tierra. Ella se fue durmiendo en la intemperie, respirando el croar de las ranas. El alba la levantó estremecida por el aire, sin recuerdos. Desnuda nadie la toca, sin historia. Despierta temprano con las voces de los hombres y las máquinas revolviendo la tierra para la siembra. Gaviotas blancas se arremolinan detrás en danza, comiendo lombrices. Se confunden los hombres. Ella va erguida en la máquina desparramando semillas. Hay un piano en medio de la pampa. Las teclas tocan y bailan al ritmo blanco de los senos. Una genia. Yo creo que María, como escritora, es una gran poeta y nos trae en cada uno de sus textos todo el color de su obra. Y eso la hace única. Y también me doy cuenta que esta fue una de las primeras, ¿no, María? Estuvo en el primer mes del trimestre. Sí. Porque tiene mucho color todavía. Después fuiste dando más lugar a las palabras. Me encantaría que hagas ese ejercicio en tus textos, que primero usaste mucho el color para poder adjetivar y que después fuiste encontrando otra manera de decir. Sí, exacto. Cada vez mejor. Gracias. Bello, María. Joaquín. Voy. Joaquín Artuso. Vamos. Artuso Bien. Ramos, perdón. ¿Qué decís, Sole? ¿Que lea Emma o los bordes de la pizza? ¿Cuál te gusta más? A mí me encantan los bordes de la pizza, pero bueno, vos lee el que quieras. Bien, los bordes de la pizza. De la pizza solo comía los bordes, y si bien parece una situación atípica, él no sintió esto hasta entrar en la adolescencia al compartir comidas con amigos. Pero todo se magnificaría hace 2 meses, cuando su novia, al cortarlo, le recordó esto. Sus palabras fueron: yo no puedo planificar un futuro con una persona que solo come el borde de la pizza. En un principio, Juan II lo tomó como un chiste, pero al ver rodar por la mejilla de su nueva exnovia varias lágrimas, comprendió la gravedad del asunto. Confundido, angustiado, no comprendía si estos sentimientos se producían por la ruptura o por el motivo de la ruptura o por volver a un estado de soltería que siempre le generaba angustia, que lo desconectaba del mundo. Comprendió que era una metáfora, pero no comprendió el sentido de la misma. Se sentó a pensar y a repasar su relación y su vida. Nunca fue una persona fuera de lo común. De pibe le gustaba el fútbol, como casi todos sus amigos, que a su vez eran compañeros en el club. Desde novena hasta llegar a reserva, siempre fue el lateral izquierdo, el 3. Decir esto en la actualidad puede parecer un gran mérito, sobre todo en la última década, donde a partir del uso de los laterales que hacen los equipos de Guardiola, que han abandonado sus tímidos lugares a los lados de los centrales, con pinche de los banderines, para ocupar posiciones hasta débiles. Pero esto no era el caso de Juan II. Él era lateral con otros intereses, tibio colaborador de los centrales al defender. Había comprendido que si al inicio del partido pegaba algunas patadas fuertes, el otro equipo ya no iniciaría ataques por ese lado. De esa manera, transcurría un partido sin llamar la atención, ni la buena ni la mala. Era un 3 que no atacaba y tampoco sabía bien qué lugar ocupar a la hora de defender. No se requería mucha destreza técnica ni física, más bien se necesitaba subordinación. Ese tipo de laterales y arqueros suplentes siempre lo ocupaban aquellos que nunca cuestionaban la decisión del técnico. En su familia era el segundo de 3 hermanos. Sus hermanos, durante el año, estaban mayoritariamente en la ciudad donde estudiaban. Él nunca se fue.
Al terminar el colegio, no tenía muy bien claro qué quería y prefirió quedarse a trabajar en el taller de su padre, y desde ese momento lo hace. No tiene muy en claro si le gusta ese trabajo, pero hace ya un tiempo que tampoco se lo cuestiona. Con respecto a su novia, exnovia, sentía que la quería, que la extrañaba, pero no podía dejar de pensar por qué no comprendía su gusto por los bordes de la pizza, por qué ocultó durante tanto tiempo todo ese malestar. Tal vez, si se lo hubiese podido, habría intentado comer algo más de la pizza. Si esa era condición sine qua non para pensar su futuro, lo habría hecho. Esa mañana se levantó, desayunó. Cerca del mediodía salió rumbo a casa de sus padres. Tal vez eran ellos los culpables de haberle permitido la manía de comer solo los bordes de la pizza. Necesitaba respuestas, las quería. Entró a casa de sus padres y avanzó hacia el patio donde se escuchaban risas. Allí estaban todos, sus padres y sus hermanos, compartiendo un asado, y se sintió dolido, traicionado. También se calmó, pensando que tal vez todos se habían reunido con motivos de organizarle un cumpleaños sorpresa para la semana siguiente, aunque por la cara que pusieron al verlo, ese no era el motivo. Y comprendió varias cosas, que las respuestas que buscaba allí no las encontraría, que probablemente esas respuestas aún no se hayan escrito, y que en esa familia, su familia, no era más que un borde de pizza. Listo. Excelente. Es muy buena, tiene la ironía justa. Muy lindo texto, Joaquín Artuso Ramos. Y ahora nos vamos a volver a meter en el mundo posmoderno de Romeo y Julieta de Ignacio. Pido que todos apaguemos los micrófonos para que se oiga bien, se escuche bien lo que Ignacio nos va a contar, que es la versión del otro lado de la historia. Claro. El anterior se llamaba Por la Eternidad y este se llama En la Eternidad. Es más largo igual, pero bueno. ¿Cómo contar una historia eterna? Las historias deben terminar, los cuentos merecen un final. Debía llegar a este momento para contarla, porque hasta lo infinito tiene límite en algún lugar. Puede que solo sea otro periodo infinito, pero será un límite al fin. Quería ser eterna y lo logré. Un tiempo incalculable y casi irrecordable transcurrió desde entonces. No soy humana, tampoco soy nada. Mi cuerpo se funde con el vacío y mi mente con la eternidad. A mi novio le pasará lo mismo pronto. A Víctor lo conocí en la Tierra, en la dimensión de la vida. Éramos jóvenes, muy jóvenes. 20 años son una fracción tan mínima que para mí significan un momento, un soplido. Pero nos sentíamos adultos, ancianos tal vez, al punto que nos aterraba el morir. Nuestro egoísmo insaciable estaba deseoso de vida y la solución nos llegó. Un adicto descarrilado nos condujo a una iglesia abandonada. Los miércoles a las 2 de la mañana se reunía allí un grupo de personas que, resentidas de la vida, adoraban la muerte. Reconozco que me metí ahí por rebeldía, por curiosidad, y me parecía divertido. El lugar era chico pero cómodo. Habían corrido los bancos para ponerlos en círculo. Los participantes se sentaban en el piso iluminados por un par de velas. El polvo, las cosas rotas, las telas de arañas y los bichos eran parte del escenario. Ni pensaron en limpiarlo. No rezaban ni nada de eso. Solo hablaban, discutían temas. Era algo así como una escuela filosófica de drogadictos oscurantistas. Al principio me quedaba a un lado y escuchaba. Luego empecé a meterme, a debatir también. Víctor iba por mí, era el más racional en ese lío, pero escuchaba, prestaba atención. Una vez la adoración a la muerte se hizo explícita. Una pareja llevó el tema y empezaron a rezarle a la parca, a una que ellos se imaginaban. Pensé que iba a ser algo pasajero, pero se hizo cada vez más serio. Inventaron un rezo, pasaban minutos en silencio, se hacían sangrar y se inyectaban cosas. Divina Mortis, llamaron al movimiento. A mí me repugnaba, yo adoraba la vida. Entonces armé un debate y construí otra postura. Empecé a promover el amor a la vida. Víctor me siguió y empecé a ganar reconocimiento en este grupo. Así surgió nuestra escuela, Vita Postmortem. Defendimos la vida en el sentido más amplio. Para nosotros la muerte era un obstáculo, que una vez superado continuaba la vida. No rezábamos, no creábamos una religión, pero sí una idea. Creíamos en la eternidad y en que podríamos meternos en ella. Con el paso del tiempo, el movimiento evolucionó y tomó forma. No le divulgamos demasiado, seguía a puertas cerradas, aunque cada vez confiamos más en su certeza. Creamos un procedimiento que sería la puerta a la eternidad.
Primero lo practicaríamos mi novio y yo, después el resto. Yo confiaba ciegamente, creía como nunca había creído antes. Víctor me seguía más a mí que a la idea, era miedoso, no le gustaban los cambios y esquivaba a todo lo que le revolvía el estómago. Aunque no hay nada que el amor no pueda lograr, mientras sea verdadero. Llegó el día. Un miércoles de octubre a las 2 de la mañana nos sentamos Víctor y yo al pie de una tumba abierta, en el cementerio central de la ciudad. Habíamos preparado todo para ese momento. Cavamos el pozo en el que caeríamos, forjamos 2 navajas idénticas con las que nos cortaríamos, nos vestimos con ropa cómoda. La neblina y el silencio nos rodeaban. Hablamos un rato, lo alenté, intenté darle fuerzas. Nos despedimos y sacamos las navajas. Corté su brazo y él el mío. Su mano le tembló y clavó el filo más de la cuenta, pero intenté no quejarme. Lo miré para saber si estaba bien. Él me devolvió una mirada con sufrimiento, pero estábamos como en una montaña rusa a la mitad del recorrido. No podíamos frenar en ese momento. Miré para arriba y suspiré. Suspiré y abrí mi garganta a un tirón. Sentí mis pulmones quejarse llenarse de líquido y supe que era el final. Me relajé y me dejé caer en el pozo, hasta que terminó la agonía. El purgatorio no es como dicen, es aterrador. Es como el principio de un mal sueño. El ambiente está creado, el escenario en construcción. No existen monstruos ni personajes, es un semivacío lúgubre y tranquilo. Un espacio enorme sin nada, ni siquiera piso. Estaba parado en algo, pero no era material, era algo como un vidrio ideal y mágico. Explicar la dinámica de este lugar con el lenguaje humano es imposible. La única iluminación era una tenue luz a mi alrededor que me dejaba ver unos metros, como si algo reflejara en mí y solo viera el reflejo que yo producía. Corrí, grité, busqué a mi mamá. No importaba qué hiciera, el lugar era infinito y estaba sola. Tarde o temprano me iba a cansar y terminaría rendida. Y en un momento sucedió, me dormí. No sé cómo funcionaba ese lugar, si hay varios destinos después de eso o no. Cuando desperté estaba de vuelta en la ciudad, en el cementerio central. El pozo no estaba, Víctor tampoco. Caminé por la calle, era de noche, no veía a nadie. Había autos estacionados, pero ninguno pasaba andando. Fui hasta la iglesia, casi encontraba a alguien. Notaba que algo raro pasaba, pero no sabía qué. Hasta que llegué a la calle de la iglesia, y en vez de ver ese edificio sucio y deteriorado, vi un edificio moderno de 3 pisos. Había pasado el tiempo. Quizás meses, quizás años. No sabía ni siquiera si mi amado estaba muerto. Caminé. La noche parecía ser eterna. Sin darme cuenta estaba llegando al centro comercial de la ciudad, donde es más común ver tránsito, incluso de madrugada. Allí vi el primer auto. Venía hacia mí con las luces prendidas. Eran excesivamente brillantes. Me cegaron casi por completo. Yo seguía moviéndome, pero el auto no me alcanzaba. Cuando avancé lo suficiente para no estar de frente a la luz, noté que el auto se movía muy lento. Me puse nerviosa y aceleré el paso hasta verlo de costado. El conductor no me vio, aunque yo sí a él, y noté que también se movía lento, a un nivel inhumano. En ese momento me di cuenta de que todo estaba diferente. El tiempo avanzaba en cámara lenta, el aire casi no ofrecía resistencia a las luces, y mi reflejo... Pasé por una vidriera y yo no estaba en el vidrio, el reflejo me atravesaba. En ese momento miré para abajo y observé mis manos, mi cuerpo. Mi piel era como una ceniza pegada en forma de silueta. Me sentí como un maniquí de papel quemado. Se hizo de día, el sol se asomó con extrema lentitud, pero con fuerza. La luz se hacía insoportable y los reflejos de objetos brillantes me cegaban. Desde entonces pasaba los días en lugares cerrados y las noches en las calles, buscando a Víctor. Pasaba el tiempo y empezaba a creer que no había podido pasar el purgatorio, que le habían mandado a una eternidad diferente, a otro infierno. Pero la esperanza era lo único que tenía y no la iba a perder. Perdí la cuenta de los meses, quise contar las navidades, por lo menos, pero también me olvidaba de eso. El tiempo comenzaba a pesar. Aunque con mucho esfuerzo y paciencia, el momento llegó. Me encontré con un Víctor adulto y deteriorado, pero sobre todo vivo. Pasé muchas emociones. Primero me alegré, toda la búsqueda no fue en vano. Volví a ver a mi amado después de tanto. Pero después me sentí traicionada. ¿Acaso me mintió diciendo que confiaba en mí? No se mató conmigo, no terminó el proceso. Me invadió la ira, quise golpearlo, pero mi puño lo atravesó. Se refregó para quitarse el escalofrío que le causé y siguió caminando decaído. Entonces entendí la situación desde otro lado. No la estaba pasando bien. Quizá no me traicionó, sino que no se animó, no pudo matarse. Tuvo que haber explicado por qué su novia estaba muerta en un pozo en el cementerio. Seguro pasó un tiempo igual de difícil que el mío. Lo acompañé hasta su pequeña casa y sentí lástima. Comía solo, dormía solo, trabajaba solo. Pero esa noche estaba yo.
quedé observándolo mientras dormía y me puse melancólica. La había extrañado mucho. Cuando se despertó empezó a llover. Seguía teniendo la costumbre de contar al ver el destello del rayo hasta que sonara el trueno. Estaba triste y me di cuenta de que me extrañaba, porque en un momento se miró la cicatriz que le hice y me habló en voz alta. Anto, perdóname, dijo. Moría por abrazarlo, por hablar con él. Tenía que matarse, así podía estar conmigo. Podía hacer que me sintiera, pero no podía comunicarme. Pensé qué planear mientras desayunaba. También atravesaba las cosas, entonces no podía mover nada, aunque algunas cosas livianas las podía hacer vibrar. Pasé mi mano por su taza y observé un leve efecto en el líquido. Salió de la casa y lo acompañé. Iba a la estación de tren, entonces se me ocurrió que era la oportunidad perfecta. Debía ser que se tire de las vías. El tren estaba llegando y no se me ocurría nada, hasta que vi a lo lejos una tela volar. Aproveché la cámara lenta de todos para planear el choque. Tenía que hacer que la tela me atraviese, así Víctor podía ver mi silueta. La vi acercarse, me puse delante y posé. Mi novio vio el espectáculo y quedó aterrado. El tren estaba cerca, era mi oportunidad. Me puse detrás de él y me adentré por completo en su cuerpo. Esta vez yo también sentí una especie de escalofrío. Retrocedí y lo vi darse vuelta como un loco. Su cara estaba horrorizada, faltaba el último empujón. Me acerqué a su rostro y le dije, te amo. Víctor trastabilló y cayó a las vías, justo antes de que pasara el tren. Me quedé ahí, vi a la gente alborotarse, a la policía a trabajar, a los forenses sacando el cuerpo, a los empleados de limpieza y todo volviendo a la normalidad. No me moví, esperé en el mismo lugar durante varios meses, hasta que un día ocurrió lo que debía ocurrir. Abajo en las vías apareció su cuerpo retorcido y envuelto de ceniza. Se fue acomodando de a poco y se levantó. Me miró con recelo y me dio gracia. Me reí por primera vez en mucho tiempo. ¿Te asusté?, le dije. Antonia, lo hiciste a propósito. Claro, como castigo por no haberlo hecho bien a la primera. Sentí que volvían a nacer, que empezaba una buena etapa. Hablamos mucho. Nos abrazamos, nos besamos incluso. Tuvimos tiempo suficiente para acostumbrarnos a que eso era normal. Lo normal no era tener piel suave y los ojos de colores. La piel era áspera y los ojos son blancos. Supimos amarnos como siempre, supimos ser felices. De todos modos, la eternidad no es para cualquiera. Como dije, las historias necesitan un final y la vida también. Han pasado siglos enteros sin cámara lenta y ya hemos hecho todo lo que hay por hacer. Aprendimos todo lo que había para aprender. Pensamos todo lo que había para pensar. Nuestros cuerpos ya no son los de antes. La ceniza se empezó a orar. De mí ya queda muy poco. Soy puro conocimiento. Lo único que me quedaba era recopilarlo y ya estoy terminando de hacerlo. Y estoy relajada de que así lo sea. Estoy completa, no necesito nada más. A Víctor también le queda poco, pero yo me debo ir ahora. Me queda despedirme de él y habré llegado a mi fin. Mi ceniza se habrá volado, seré puro conocimiento. Fundiré el fin con el eterno universo. Gracias, Nacho. Bueno, yo a veces creo que en ese cuerpo adolescente de 18 años vive algún señor mayor, porque hay mucha sabiduría en lo que él plantea, en esta trascendencia de lo físico, en el amor como algo más, a pesar de que atraviesa la tragedia todo esto, y ahí está el componente propio de su edad, ¿no? Que es necesario lo trágico para trascender. Sin embargo, es como una obra de teatro lo que él escribió, tal vez sin ser consciente. Yo creo que es algo para filmar o teatralizar. Hermoso, Nacho, muchas gracias. Alejandra. Alejandra Fernández. Perdón, Una Sole. señora muy joven y sí. Sole, hola a todos. ¿Sí? Sí, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Solo quiero interrumpir un segundo. La mamá de Ignacio. Me imaginé. Estoy obviamente súper agradecida con vos por todo, por siempre tus palabras, tu apoyo, todo. Yo estoy muy agradecida, obviamente más que orgullosa de Nacho. Y bueno, nada, el respeto, acá el grupo me encanta. Me alegro que Nacho haya tenido un grupo tan lindo, que me lo ha referido. Así que, nada, yo me quedan unos segundos, por eso te interrumpí la clase, porque tengo un curso ahora, entonces en un ratito me voy a desconectar, pero bueno, no quería dejar de saludar.
Gracias por estar. Nacho, es un placer de alumno. De verdad logramos un grupo hermoso y plural, con edades diferentes, historias diferentes y muy enriquecedor. Y todos aprendimos de Ignacio y espero que él haya aprendido de nosotros. Con respecto a mí, es un placer acompañar los procesos de gente creativa, Ignacio lo es. Así que espero que cuando sea famoso y lo veamos en La Nación, se acuerde de estos talleres. Y si vamos a intrusos, chicos, todos, hablar de él. Bueno, muchas gracias por participar. Gracias a ustedes. Maravilloso todo lo que he escuchado hasta ahora, así que los felicito a todos. Me encantó. Gracias, Vale. Gracias. Alejandra. Bueno, voy a leer Casas Vacías. Regresé, pero la entrada era otra. Yo que siempre cuando llegaba pasaba sin llamar, tuve que esperar. Estaba lloviznando. Lo hace más triste, pensé, mientras aguardaba que me abrieran la otra puerta. Saludando con gestos a mi padre, atravesé el largo pasillo lleno de cajas y cachivaches que había para guardar. Y le dije, acá no hay más espacio. Si quieres hoy te ayudo a desocuparlo todo. Es lo de menos, me respondió. Y tenía razón. La urgencia era otra. Entré al comedor y estaba igual que hacía 8 meses atrás, pero vacío, como atormentado. Lo primero que observé fue el botón antipánico que le había entregado la policía. Luego me detuve a mirarle el corte en la cabeza. 14 puntos. El lunes me lo sacan, me contestó. Mi madre estaba en la habitación y cuando me escuchó fue a recibirme. De más está decir que me volvió a contar todo lo ocurrido con lujo de detalles, todo lo que yo a esa altura no quería volver a escuchar. Luego me preguntó si la había visto. No vi a nadie. Quise entrar a la casa, pero está todo cerrado. Mi madre hizo un gesto como de que el hermetismo que había en la otra casa no le sorprendía, ya que era cotidiano para ella. El COVID y la edad de mi abuela habían agudizado el problema. Por eso yo me encontraba allí, y era la primera vez que usaba mi permiso esencial para viajar. Mi hermana agotada pidió ayuda. Se sentía devastada y avergonzada por la situación. Ella había tenido que tomar decisiones sola, llamar a la policía, ver a mi padre pálido y todo ensangrentado en el suelo, llevarlo a la clínica, en fin, demasiadas cosas, y yo lejos. Luego de una breve charla con mis padres me dirigí a la otra casa. Todo estaba en el mismo lugar, como siempre, pero la casa ya no tenía el perfume de mi abuela, tampoco sus colores. Las paredes estaban quebradas por gritos y ya no había caricias entre sus manos. Ella estaba sentada como siempre en su sillón y no me conoció. Qué guapa que sos vos. Tu cara me resulta familiar, me dijo. Me di cuenta que mi abuela Irene se había ido para siempre y la que estaba ahí sentada no era ella. Ahí había solo un puñado de huesos con cabeza de nena jugando en el campo donde pasó su infancia. Pensé en todos sus años vividos. Ella no se va para no dejarla sola. Es tan fuerte que la sigue protegiendo. Todo se hace más difícil cuando estoy lejos. Estando aquí cambia y me sentí culpable de la situación. Estuve un rato charlando de cualquier cosa con ellas, con tal de alivianar la pesadez del ambiente que hasta ese momento no perturbaba. Pero me lanzó estoy viviendo en un infierno con estas personas violentas. Me refiero a tus padres. Por culpa de ellos me mandaron a un psiquiatra. ¿A vos te parece? Yo no hice nada. A mí me atacaron y me defendí. Quizá todos necesitemos uno, le contesté. No quise contradecirle en nada de lo que me decía. Por momentos me di cuenta que invertía las historias y que cuando nombraba a mi abuela le decía la vieja. El aroma rancio de su habitación, que estaba con la puerta abierta, me llevó a elevar la vista y verla.
Estaba atiborrada de cosas, tal cual me la habían descrito. Acumulaba ropa, zapatos y cuanta cosa caía en sus manos desde los 25 años. Alcancé a ver que el único huequito libre que tenía era donde estaba su cama. Tal vez para acostarse debía saltar cajas, papeles y todo tipo de objetos. Quizá mi abuela estaría ahí adentro también. Un objeto más. Regresé a la casa de mis padres. Intenté distraerlos, hablando de lo de mis hijas. No fue fácil arrancarles una sonrisa de sus rostros, apesadumbrados y tristes, sobre todo al de mi madre, que seguía empecinada en contar y repetir todo lo ocurrido. Mi padre estaba abatido. No era lógico ni justo que a su edad, para poder estar en paz, abandone la casa que construyó con tanto esfuerzo. Regresé el domingo con mucha lluvia. Me tragué las lágrimas con impotencia y dolor por sentirme cómplice de esa simbiosis. Solo me traje la idea de traerme a mis padres unos días a casa para que cambien de aire. Ojalá acepten. Estamos. Sole. Sí. Sí, ahí está, ahí está. Gracias, Alejandra. Sé que es una historia movilizante para vos, te agradezco que la hayas compartido. Y la escritura sirve para estas cosas, ¿no? Para sacarnos pesos, para compartirlos, para que nos salvemos un poco de la realidad del mundo, que a cada uno le pega de una manera distinta. En este taller todos hemos compartido alguna cuestión privada y nos damos cuenta de que somos vulnerables y que eso también es lo que nos vuelve interesantes. Ahora pasemos a Cristina, María Cristina, a ver qué nos regala. Se llama Dora en misa. Aún no sé cómo se me pudo ocurrir sugerirle a Dora que fuéramos juntas a misa. Es que fue una idea desesperada con la intención de sentarla cuando nos encontramos en la verdulería. Cada verdura o fruta que yo escogía era el disparador para leccionadoras acotaciones del por qué era ético ser vegetariano a diferencia de la atrocidad que cometen los carnívoros. ¡Ay, María! No me digas que vos te dejaste llenar la cabeza por esos cuentos de hadas. Decime, ¿también crees que a los bebés los trae la cigüeña de París o que salen de un repollito? ¿Acaso no sabés que ellos le sacan el dinero a la gente con la promesa de reservarte un lugarcito en el paraíso? ¿Cómo crees vos que hacen sus iglesias? El sonido de su celular me salvó de tan esclarecedor monólogo. Mientras me apresuraba a escaparme respirando aliviada, mala mía, demasiado anticipada, me sobresaltó, al igual que a todos los que estaban en el local, el tono elevado de su voz. María, tranquila, yo te acompaño el domingo a misa. Vamos a ver si puedo hacerte ver las cosas como son en realidad. Y continuó hablando por teléfono como si estuviera en su departamento. Llegó el domingo. Debo admitir que estuve rezando toda la noche para que Dora olvidara la desacertada invitación. Abrí sigilosamente la puerta de mi departamento, con la respiración entrecortada. Ya en el pasillo, en puntas de pie, preferí bajar las escaleras para evitar el ruido del ascensor. La luz que entraba por los vidrios de la puerta de calle daba una apariencia celestial. No llegué a tocar el picaporte de la puerta, que la voz de Dora casi me provocó un infarto. Sin haber terminado de reponerme, al voltearme, veo a Dora sentada en el silloncito de la recepción. Estaba vestida como para ir a una fiesta. Contuve mi irritación por haber sido descubierta y mis ganas de reír a carcajadas por lo absurdo de su vestimenta. No sabría decir qué desentonaba más, si sus tacos aguja de color negro acharolado, su vestido de satén rojo que presionaba sus carnes regordetas o su excesivo maquillaje. En el camino no dejaba de hablar de sus experiencias de la niñez cuando sus padres la llevaban a la iglesia. Ya en la puerta, solo quería que la tierra me tragara. Es que a Dora le encantaba llamar la atención.
Se tomó todo el tiempo del mundo para elegir dónde sentarse. Quería escoger el mejor lugar, como si estuviera en un teatro. Habiendo lugares vacíos, prefirió pedir que la dejaran pasar para sentarse en el lugar de su capricho. Durante la misa, para mi sorpresa, estuvo callada y hasta pareció que lloraba. De golpe, era una ferviente devota. Al finalizar la misa, toda emocionada, se dirigió al Padre, poniéndose de rodillas, mientras le suplicaba su perdón por no haber sido una buena hija de Dios. Quería reanudar la confesión y, como habían sido varios años de ausencia, le pidió un cronograma de citas. Con la voz entrecortada y con lágrimas que le salían a borbotones, besaba la sotana y las manos del párroco. Su estado era tal que tuvimos que ayudarla a ponerse de pie para luego sentarse mientras alguien le traía un vaso de agua. Otra señora se puso a abanicarla para que recobre el aliento. Mientras, mandaba mensajes con el celular para que pasaran a buscarla. En todo esto se fueron unas 2 horas. Cuando salimos a la calle, me agradeció la invitación y el haber propiciado su regreso a la fe. Afuera la esperaba un hombre que, mientras la ayudaba a entrar al coche, le decía que ya estaban todos en el asado, que tenían que apresurarse para que no se enfriara. Ella, feliz y con un guiño de ojos, me dice a modo de despedida: toma nota, la vida no es solo un acto de constricción, también hay parrillada y baile. Fin. Es muy bueno ese final. La vida no es un acto de constricción, también hay parrillada y baile. Claro que sí, claro, María Cristina. Me encanta. Bueno, les cuento a los que no formaron parte del taller que Dora es un personaje mío, que yo se los mostré y les dije, bueno, hacerla hacer otras cosas a Dora. Entonces, Dora fue a misa, Dora estuvo en el consultorio de Alejandra, que es bioquímica, Dora, no me acuerdo si fue la novia de Nacho o algo así. ¿Cómo era, Nacho? Hermana. ¿Fue tu novia? La hermana. Estuvo con Joaquín. ¿Y María qué hizo María? ¿Fue al supermercado? ¿Qué fue lo que te tocó? La panadería. A la panadería. Bueno, durante el taller Dora hizo muchas experiencias, no solo la misa, pero estuvo bueno que la trajeras acá. No sé si nos va a dar el tiempo para una nueva lectura, pero les quiero contar que si ustedes me veían parecer distraída, yo estaba armando un cadáver exquisito con algunas frases sueltas de todo lo que ustedes fueron leyendo. Entonces lo voy a compartir ahora. Y dice así. Son frasecitas de cada uno de los cuentos de ustedes. No podíamos frenar en ese momento. Algunas veces había tenido la misma sensación en el instante de abrir los ojos. A veces creo que la primavera no llega a esta parte del pueblo. Es como vivir un verano sofocante, húmedo, difícil de respirar. Y en la cima, en la última rama, la ve dormida y rígida. De la boca abierta salen y entran pájaros. Es que regresé, pero la entrada era otra. Yo que siempre cuando llegaba pasaba sin llamar, tuve que tocar el timbre y esperar. Es un pequeño cuento que nace de párrafos de cada uno de los cuentos que ustedes leyeron y cobra el sentido de lo colectivo. Así que me voy a permitir aplaudirlos, porque cuando las frases son buenas, pueden ponerse en cualquier lugar. Me gustaría que conversemos del taller. María, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, para mí fue buenísima. Yo había ido 1 año y medio a otro taller. Lo que me sucedió, bueno, nunca había escrito, pero bueno, tengo que agradecer muchísimo a la profesora del otro taller que me insistió y me encantó y me fascinó el mundo que abría, ¿no? Lo que pasa que me obligó este taller, además de saber mucho más cosas, además de tener la corrección inmediata, a no despegarme, digamos, de la escritura, estar constantemente en tensión de escritura, y eso me parece fantástico.
aprendí muchísimas cosas porque era todo intuitivo, lo que hacía, no tenían conocimientos y además muy poca lectura. Otra de las cosas que tengo que agradecerte es que me estás introduciendo a lecturas y bueno, me encanta, es un mundo nuevo que me apasiona poder llevarlo a cabo, ¿no? Con respecto a mostrarla, yo muestro y yo me quedé pensando lo que vos Gracias. vos, sí. ¿Qué parte? ¿Sigo hablando? Sí, seguí. No, de que me pasa a mí particularmente que con respecto con la escritura, yo muestro cosas de mí. Que no lo uso tanto como para que me digan qué lindo o qué feo para molestar o para llamar la atención, sino para que me conozcan partes mías que nunca se conocen. Qué bueno que te atrevas. A mí me pareces la más expansiva del grupo. Y eso es todo un reto como coordinadora de un taller, porque a veces hay que contenerte, María. Ella explica además. Pero es interesante porque hay mucho material para trabajar. Siempre hay mucho material con María, una gran alumna. Gracias. Ignacio. Bueno, para mí, o sea, creo que lo que más se saca de todo esto es que, bueno, al estar con compañeros así, aprendes un montón de otras miradas y de todo eso y de otras maneras de escribir y eso. Y nada, también obviamente aprendo de los temas que traes vos, Sole, que ya me interesan mucho, por ejemplo, de la distancia o el entrenamiento, esas eran cosas que no tenía en cuenta a la hora de escribir y que obviamente siempre suman. Y nada, para mí esto es aprendizaje puro y se hace cada vez más. Y Sole, te traje una nueva posible futura alumna, que es la mamá de un amigo, Muy bien. una tía de Puertas Adentro, es Rosana. Ahí la vi. Hola. Ella también escribe. Bueno. Qué bueno. Bueno, gracias, Nacho. Hola, Rosana. Mira, Ignacio, sos un sol, pero no porque traigas a tu tía de Puertas Adentro, sino porque sos insistente. No es el primer taller que haces, no es el primer año tampoco, y como escritora te digo que hay mucho más de trabajo que de talento en el oficio de escribir. Y esta cosa de permanecer que tiene Ignacio siendo tan joven, lo lleva seguro a buenos textos en el futuro. Ya los tiene, pero los va a tener impresionantes. Sí, Gracias por compartir. Jamás. Mira, este año yo hice 7 talleres y espero duplicarlos el año que viene, que me voy a dedicar más a mi obra. Pero hay que aprender todo el tiempo. Es la manera de seguir vivos. Seguro. Gracias, Nachito, por compartir tu mirada del mundo, que es joven y hermosa. ¿Y? Bueno, primero, creo que ya lo hablamos, yo te dije que primero, como que particularmente me convertí como en un mejor lector. O sea, yo no solo descubrir nuevos autores, sino que buscar todos los recursos que veníamos trabajando, de buscarlos siempre en la lectura. Entonces, como que uno analiza mucho más todos los textos que va leyendo. Entonces, primero, como que me convertí sobre todo en un mejor lector. Y segundo, para mí es el primer taller que hago. Yo la verdad que siempre tenía como ideas que me gustaban, pero nunca las podía trabajar, o sea, nunca me gustaban. Y la verdad que descubrí un mundo que es genial. O sea, esto de poder sentarse a escribir es precioso. La verdad que es una forma de conectar y es algo
genial. La verdad que me encantó el curso, me encantó aprender algo de los chicos, del resto de mis compañeros, que también me encantan un montón cómo escriben, que siempre disfrutamos todas las clases. Así que la verdad yo estoy súper contento y súper agradecido, porque como te digo, es como que se me abrió un mundo nuevo que estaba ahí latente y como te digo, sobre todo permite conectar, que es difícil, que siempre abrirse un poco, pero es re lindo. Gracias, Joaquín. Vos también proceso de apertura a lo largo del taller. Empezó más tímido y ahora participa muchísimo más. Y me alegra mucho que te haya convertido en un mejor lector, porque es imposible escribir bien si uno primero no lee. La lectura siempre nos abre puertas, no importa el formato. Ahora hay mucha preocupación si el libro se termina o no se termina, si esto, si lo editorial, los libros nunca se van a terminar, que hay escritores. Tendrán otra forma, nada más. Así que no hay problema con eso, sigamos leyendo. María Cristina. Bueno, para mí fue una experiencia hermosa, realmente. Bueno, como ya había dicho, soy nueva en lo que respecta a la escritura. Sí, de pequeña había leído mucho, de chica, de joven, de muy joven. Me encantaba leer, lo disfrutaba mucho. Y la escritura empecé hace como un año y pico, que hice el cuento que te compartí, Soledad, al principio, ¿no? La verdad que fue lo primero que escribí y fue un descubrimiento, realmente. Y bueno, varios amigos, compañeros me recomendaban que incursionara, así que bueno, me anoté en este taller cuando me enteré para probar. Y mis primeras producciones, por decir así, fueron acá. Y es un mundo nuevo y que me encanta, la verdad. Tengo que ver todo lo que va a salir. Está muy bien. Quiero decirte como devolución a tu trabajo en el taller, que bueno, para mí es un orgullo todo lo que produjimos, porque hay muchos textos de cada uno de ustedes que corregí, y eso no es tan sencillo en un taller, a veces no se produce tanto. Se dio acá una alquimia, como dice el texto de Alejandra, tal vez química y alquimia, entre quien coordina el taller y el grupo de alumnos. Eso es necesario para trabajar en confianza, en armonía y también en crecimiento. Y María Cristina, tu voz, como escritora, tiene esa pausa que tenés cuando hablás y la profundidad de tu voz al hablar también. Te pertenece en muchos sentidos. Esa voz que Dios te dio, esas cuerdas vocales, te pertenecen también a la hora de escribir, porque hay una sensación de madurez en lo que decís que tiene que ver con una vida vivida. Así que a seguir trabajando y has crecido mucho en este taller. Para mí fue admirable tu crecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Alejandra. Bueno, yo vengo de un mundo muy diferente, porque mi profesión es muy dura, muy estructurada, y durante muchos años vivía de esa forma, viví toda mi vida de esa forma, hasta que hace 2 años atrás me permití hacer otras cosas, porque bueno, me quedó el nido vacío, y empecé a incursionar en la pintura, en el taller de María. Bueno, encontré algo que me gusta, me apasiona hacerlo, y para completarlo empecé a escribir el año pasado en otro taller. Bueno, pero este año o sea, como que me salió mejor, como que empecé creo que es la profesora, vamos a decir así. No es que le quiera chupar las medias, pero realmente es excelente Soledad como profesora, porque nos dio terriblemente, a mí por lo menos me ayudó a pensar y a ver cómo lo podía escribir y cómo salía. Si bien yo soy muy escueta y muy así como vos me decís, policial,
Sin embargo, bueno, pudiste lograr un montón de cosas en mí y creo que yo estoy conforme con el resultado. Obvio que no, esto yo no lo hago lo hago porque me gusta y porque es una manera de complementar todo lo dura que es mi profesión, ¿no? Que es muy dura y que este año fue muchísimo más dura todavía. Así que bueno, estoy muy contenta, muy contenta. Contemos que sos bioquímica y entonces, bueno, claro, en un año donde el test fue lo primordial, nos trajo muchas historias. Fue muy interesante tu participación, Alejandra. No creo que sea la profesora, creo que es tu proceso. Una cosa es empezar y después uno va cambiando y en realidad mi recomendación es que hay que probar mucha gente, muchas coordinaciones de talleres, porque de cada uno aprende uno cosas distintas. No es lo mismo hacer un taller con Gabriela Cabezón Cámara que con Pablo Coan, para dar dos personas conocidas, ¿no? O con Juan José Becerra o Betina González. Nos van a enriquecer de otro lugar. Todos son buenos, siempre aprendemos, porque cada mirada enriquece, pero está bueno que me trasciendas a mí y que vayas por otro, en el futuro también. Es así. Yo creo que lo que logramos es mucho trabajo. Trabajamos y además disfrutamos cada clase. Al menos yo la disfruté, creo que ustedes también por los comentarios posteriores. Y espero que los oyentes de hoy hayan disfrutado nuestra lectura. ¿Quieren darnos alguna devolución? Está la presidenta de la Asociación de Gestores Culturales con nosotros, Alicia Prosperi, que te agradezco la escucha, que estás por Cristina y un poquitito por mí, y me gustaría saber tu opinión, Alicia. Bueno, mi opinión es que yo misma cambié mi opinión, porque digo, bueno, voy a ir un rato, y me quedé todo el tiempo. Está bueno. O sea que creo que está bastante bien explicado. No, realmente tenía curiosidad porque te conozco a vos, Soledad, la conozco a Cristina, y quería ver cómo había funcionado toda esa creatividad, ese encuentro, y realmente lo que está diciendo, lo que habló la participante anterior, perdón, Alejandra, ¿puede ser? De que la profesora tiene mucho que ver. Eso es verdad, porque yo también soy docente, y cuando el docente puede encontrar la beta del alumno y cómo orientarlo para que desarrolle esa beta que tiene, eso es lo importante, y eso es ser un buen docente. Desde un buen docente, un buen acompañante en el proceso. Entonces, la verdad que no tengo más que agradecer todo este rato, que he disfrutado muchísimo, y cómo también se ha visto en este encuentro plasmado el crecimiento de cada uno, el placer de la profesora en acompañarlos a ustedes, lo contenta que está por el punto al que llegaron, y el camino que cada uno tiene por delante, afianzando su propia identidad. Así que muchísimas gracias. Totalmente. A vos. Gracias. Qué genial que habla esta señora. Gracias a vos, Alicia. Sí, la verdad que estoy muy feliz de lo que lograron mis alumnos. Muy feliz. Siento que cada uno se va con producciones propias en solo 3 meses. A veces hay escritores que no escriben nada en un año. Y son escritores con experiencia y con trayectoria. Tal vez ellos no son conscientes de todo lo que produjeron. Pero sí, estoy muy feliz. Y feliz de haber compartido de un año diferente con gente tan particular e interesante. ¿Quién me queda? Alejandra, nadie, ¿o sí? No, ya hablamos todos. ¿Uno? Hablamos todos. Entonces, si les parece, abrimos los micrófonos y nos aplaudimos. Sí. ¿Qué tal? Sí. Yo quería agradecer, Rosana es mi nombre. Yo quería agradecer a Nacho por invitarme, porque la verdad, bueno, para mí es un orgullo lo que hace. Estoy como tía postiza que soy,
estoy realmente, no sé, emocionada, porque realmente las producciones que hace son geniales y además, bueno, por la edad y por haberlo conocido desde chiquito y veo todo lo que ha logrado y bueno, obvio, estoy súper orgullosa. Y bueno, ni hablar, le agradezco a él que me convocara, que me dijera de participar o de escucharlos. Me encantó estar acá, me encantó los dos relatos, todos los cuentos que han contado. Y así que bueno, más que agradecida. Y bueno, estaremos en contacto porque la verdad que me gustó mucho. Gracias. Gracias a vos. Gracias, Rosana. Si nadie más quiere hablar, que propongo que abramos y que aplaudamos, que nos merecemos el aplauso. Por supuesto, por supuesto. Qué lindo cierre de año, espero que tengan un buen fin de año y que comencemos el próximo con una expectativa más pequeña, cosa de no frustrarnos como nos pasó y tal vez comprendiendo que las cosas chiquitas de la vida son las valiosas. Ahí escribieron en el chat. Yo creo que lo que te tengo que en el chat. No sé si se me escucha, que bueno, haberte descubierto en Facebook, la propuesta del taller, yo simplemente soy muy fanática de tus escritos, entonces dije, si esta mujer escribe así, debe ser buenísima, enseñando. Y, claro, la deducción que saqué fue esa, voy a tirarme a la batea, a la pileta, a ver qué pasa, como... Y bueno, nos hablo un poco por Alejandra y por mí, que nos hiciste un confinamiento bastante agradable, digamos, con la cabeza, a mí particularmente puesta con tensiones creativas que las llenaste vos desde tu propuesta, me encanta. Así que te agradezco. Me ayudás a pasar la pandemia. Bueno, buenas tardes. Y ustedes a mí, la verdad que para mí es un placer, además que en un ámbito académico, como la UNOVA, se le dé valor a la palabra. ¿Quién quería hablar? No, yo me estaba despidiendo, así que agradeciendo muchísimo el encuentro, felicitándolos a todos, profesora y talleristas. Buenas noches o buenas tardes, todavía buenas tardes. Ahí escribieron en el chat. Buenas tardes, ya hablaremos. En el chat tenemos Estela que nos dice que le gustaron mucho nuestros cuentos. Muchas felicidades para todos. Alejandra, que supongo que es Alejandra Durnova, que dice felicitaciones a todos, impresionantes sus producciones. Gracias por participar del espacio. Gracias a Sole por su disposición. Y disculpen, pero me tengo que desconectar. Esa es Alejandra, coordinadora de Extensión Cultural de Urnova. Virginia, que es la hija de Cristina. Párate que quiero ver qué dice y no veo porque me pusieron unas caritas. Virginia, animate y habla. Porque justo no se me en el chat, no sé qué pasa. A ver. Te leo, si querés. Dale. Puso, hola, soy Vir, la hija de María Cristina. Amé todos los cuentos, saludos a todos. Ay, qué divina, gracias, Vir. Y gracias. La que escribió antes, Estela, es mi sobrina. Ah, mira vos, qué bueno. Mucho público trajo María Cristina hoy, ¿eh? Bueno, chicos, creo que tuvimos un cierre a medida de nuestro taller, con alegría y con disfrute. Y voy a hacer alguna cosita para el verano, que ya los informaré en forma particular. Y si no, los espero el año que viene en este espacio que nos brinda UNOVA, que nos permite encontrarnos de distintos puntos de la provincia y del país.
Así que viva la extensión cultural en las universidades, viva la cultura y la escritura, y que las palabras sean, aunque como dice Bolaño, escribir no es normal.